Hola a todos y bienvenidos a Aula en Voz Alta, un espacio para nuestra formación docente, donde nos permite desglosar las ideas que nos preparan para las aulas del futuro. Hoy estamos con mis compañeras Berenice y Antonella. Bienvenidas, chicas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? La verdad, Bianca, es un gusto enorme estar acá para conversar un tema que se considera un pilar en la formación y creo que todos los docentes deberían conocer. Hola, hola. A mí también me emociona esta conversación. Es de esos temas que nos dan herramientas críticas para salir del modelo tradicional de la enseñanza y nos empuja a un lugar de mayor compromiso. Exacto, hoy queremos hablar de un texto que es para mí una de las lecturas obligatorias, de Flavia Terry. El fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa. Siento que nos da una mirada tan potente que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre este fenómeno y a repensar nuestra propia labor. La forma en que Tari arranca es genial. Ella nos pide que miremos el fracaso escolar no como un suceso aislado, sino como un fenómeno social y educativo masivo. Lo describe como un problema de gran escala que no toca a todos. Es una invitación a dejar de pensar en casos individuales para entender un problema sistemático. Me impacta cómo lo presenta, no como un problema de los chicos, sino como algo que ocurre de forma sistemática en todas las escuelas. Tal cual, Berenice, y su definición es muy clara. El fracaso escolar es la experiencia de un importante número de niños, niñas y adolescentes que en el contexto escolar no logran adquirir los conocimientos que el sistema considera obligatorio. Fíjense que el foco de la definición no está en lo que el alumno es, sino en lo que el sistema exige. Esto cambia totalmente la ecuación. Ya no es el niño que no puede, sino que la escuela la que con sus reglas está generando un obstáculo para este aprendizaje. Ese cambio de foco es crucial para nuestra práctica. Nos obliga a dejar de pensar que el problema está en el niño y empezar a pensar en el diseño del sistema mismo. Terry nos ayuda a admitir lo que pasa en el aula no es una excepción, sino consecuencia de una dinámica estructurada. ¿Cuántas veces nos han dicho en la carrera que tal o cual niño no encaja o no está preparado? Terry nos pregunta si no es la escuela la que no encaja con la diversidad de los alumnos. Nos obliga a pensar en la institución como un factor activo en el problema y no como un simple escenario neutral donde ocurren los hechos. Y también señala que históricamente este problema educativo se ha explicado con conceptos que no son propios de la educación, sino de otras disciplinas. Se usaron categorías de la psicología, la medicina, la sociología, como si la educación por sí misma no tuviera las herramientas para entender lo que le pasa al alumno. Es una forma de externalizar el problema. Y eso es un punto clave. Esas categorías externas se volvieron la explicación oficial del fracaso, y la escuela las adoptó sin cuestionarlas porque le daban un argumento científico para no cambiar sus propias prácticas. Es una alerta sobre cómo la educación a veces delega su responsabilidad en otras disciplinas, en lugar de asumir la suya como propia. Como futuras docentes, es vital que seamos conscientes de esta historia para no repetirla. Justo ahí entra el concepto que más impactó, el modelo patológico individual. Creo que todas los hemos visto o escuchado en algún momento de nuestras vidas o estudios. Es la idea de que el fracaso es una falla, un déficit que el niño trae consigo. Exacto. El texto nos dice que en este modelo que se popularizó a mediados del siglo XX, interpreta el fracaso como una patología inherente al sujeto. Se usaban etiquetas como diléxico, déficit de atención, retraso madurativo, como si el bajo rendimiento escolar fuera una enfermedad. Esto es algo que debemos evitar a toda costa en nuestra práctica profesional. No podemos reducir la complejidad de un niño a un simple diagnóstico.
Y la autora explica que este modelo tiene sus raíces en una psicología de corte individualista. Se basa en la idea de que el fracaso es el resultado de un déficit en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores del niño, como si el niño no hubiera madurado lo suficiente o su mente no estuviera lista para aprender. Esto justificaba que la escuela no tuviera que adaptarse a él. Y bueno, nosotros en un futuro tenemos que resistirnos a esta justificación, a esta idea de que hay una única línea de desarrollo y los que no la siguen están fallando. Me hace pensar cuando veíamos a un niño con dificultades. La primera pregunta que nos hacíamos era ¿qué le pasa? Era el ente que teníamos. El texto de Terry nos dice que esa es una pregunta equivocada, que la pregunta correcta debería ser ¿qué le está pasando al niño en la escuela? Es un cambio de perspectiva enorme que define nuestra futura práctica. Dejamos de ser diagnosticadoras para convertirnos en transformadoras del entorno. Sí, porque en el momento en el que diagnosticamos un trastorno, el problema queda resuelto en la cabeza de la institución. Ya no es necesario repensar el currículum, las metodologías o la forma de evaluación. El niño tiene un problema y listo. Se externaliza la responsabilidad y eso es algo que como docentes debemos asumir. Es una trampa en la que no debemos caer porque nos desempodera de nuestras funciones principales, que es enseñar y generar condiciones de aprendizajes. Si bien este modelo patológico no podría haberse instalado sin una relación particular entre la psicología y la educación, Terry nos explica que la psicología, para legitimizarse como ciencia, se apoyó en la medición y en la clasificación. Y la escuela adoptó esas prácticas. Pruebas de inteligencia, test psicométricos, informes psicopedagógicos, todas esas herramientas se volvieron parte de la rutina escolar. Se naturalizó la idea de que la forma de entender al alumno es a través de esas clasificaciones. Es una relación que, como nosotras futuras docentes, debemos entender para no replicarla sin pensamiento crítico. ¿Por qué aceptamos un informe psicopedagógico como la única verdad sobre un niño? ¿Qué nos dice eso de nuestra propia capacidad de observación y análisis? Es que es una relación de poder, ¿no? La escuela tiene un problema masivo y la psicología le da una respuesta científica que no la obliga a cambiar y a su vez la psicología se valida en un campo de aplicación real que es la escuela. El texto lo describe como prácticas instituidas que se volvieron tan comunes que ya no se las cuestiona. Las vemos y asumimos que son necesarias sin darnos cuenta de que esas prácticas están construidas sobre la idea de que el problema es el alumno. Nosotros tenemos el desafío de romper con esa inercia. Y Terry es muy crítica con este tema. Dice que esta relación ha llevado a una suerte de coartada, en la que la educación se refugia para no asumir su propia responsabilidad y se usa el diagnóstico psicológico como una excusa, precisamente. El problema no es que el método de enseñanza de la lectura sea ineficiente, sino que el niño es diléxico. Se intervienen las causas y las consecuencias y eso es lo que tenemos que desarmar. Debemos dejar de usar el diagnóstico como una excusa para no hacer el trabajo de adaptar nuestra enseñanza para que el niño aprenda. Lo que me deja pensando es lo difícil que es romper con esas prácticas. Como docentes ya tenemos tan incorporada la idea de que tenemos que derivar al psicopedagogo que a veces no nos detenemos a pensar si el problema en realidad podría resolverse dentro del aula, con un cambio en nuestra metodología o en nuestras propuestas. Es un desafío para nosotras, porque nos obliga a asumir un rol activo y creativo en lugar de uno pasivo y de diagnósticos. Es una invitación a la autonomía profesional. En este sentido, Terry retoma un concepto de Ricardo Vaquero, que parece el más importante de todo para entender su tesis.
la falacia de abstracción de la situación, que es un concepto que debemos tener presente siempre. Es un concepto que me costó un poco entender al principio, pero una vez que lo captás, te ilumina la lectura del fracaso. Se refiere a la tendencia a analizar los procesos psicológicos del sujeto fuera de su contexto, es decir, aislar al niño de la situación escolar de su familia, de su cultura, de sus amigos. Exacto. La falacia nos hace creer que el aprendizaje ocurre en un vacío, sin tener en cuenta las prácticas sociales, el tipo de escuela, la cultura que hay en un aula o la relación que existe con el docente. Al decir que el niño tiene un déficit cognitivo, justamente estamos cayendo en esa falacia. La pregunta que tenemos que hacernos como futuras maestras es, ¿qué pasa en este aula que este niño no puede aprender? El problema no es la capacidad del niño, sino la falta de adecuación del entorno. Terry es muy categórica. Nos dice que esta falacia es la base que sostiene el modelo patológico. Al ignorar la situación, se justifica que el problema sea del sujeto y por eso ella subraya que el aprendizaje siempre es situado. No se puede entender el fracaso de una alumna o alumno sin mirar la propuesta pedagógica, el ritmo de enseñanza, los materiales que se usan, la forma en que el docente se vincula con el grupo. La escuela no es un contexto natural para aprender, sino un espacio con reglas y prácticas culturales muy específicas. Y como docentes somos los guardianes de esas reglas y prácticas. Esto nos lleva a un punto que nos toca muy de cerca, ya que seremos nosotras las que estaremos en el aula el día de mañana. Estoy hablando del momento evaluativo y la producción del fracaso escolar. Es que el fracaso no es algo que pasa, sino que se produce, se va construyendo y se materializa. Se hace oficial en el momento de la evaluación, en cuando la escuela a través de sus docentes se pone una nota. Uno promueve una repitencia. Esto nos da un poder y una responsabilidad enorme, porque somos las que en la última instancia firmamos esa sentencia. En el texto se plantea que la escuela es una institución especializada en localizar desempeños diferenciales. Esa frase es muy fuerte. Significa que la escuela está diseñada para encontrar diferencias, para categorizar a los alumnos entre los que pueden y los que no pueden. Es en el boletín, en el no aprueba, donde el fracaso cobra vida. Es la escuela la que decide quién fracasa. Esto nos obliga a reflexionar sobre qué evaluamos, cómo evaluamos y con qué fin lo hacemos. Bueno, en este caso, la autora nos invita a ser muy conscientes de nuestra responsabilidad en este proceso. ¿Qué criterios usamos para evaluar? ¿Entendemos que un niño puede aprender a su ritmo o esperamos que todos cumplan con una meta de tiempo y forma? Las formas en que evaluamos puede ser el motor para producir el fracaso en el alumno. La escuela, con sus prácticas, lo genera también. Es un punto que como futura docente no podemos ignorar. No podemos simplemente aplicar una prueba y listo. Tenemos que pensar en qué tipo de prueba estamos aplicando y si realmente mide el conocimiento o simplemente la capacidad de seguir una instrucción específica. Me hace pensar que si un niño sacó un 2 en un examen, el fracaso no es del niño. El fracaso es del examen que no midió lo que el niño sabía. O el fracaso es del método de enseñanza que no le permitió a ese niño llegar al conocimiento. Es un cambio de lente de verdad. Nos saca del rol de jueces para ponernos en el rol de facilitadoras. Y como para ir cerrando, tenemos que hablar de la reconceptualización del concepto de riesgo educativo que nos plantea Tereji. Antes se hablaba de niños en riesgo, una noción que me generaba mucho ruido, como si el riesgo fuera una característica intrínseca del niño por su contexto social o económico o por alguna condición personal.
Era como una etiqueta que el niño cargaba para siempre. Y Terry lo da vuelta por completo. Nos dice que el riesgo no es una propiedad del sujeto, sino el resultado de la interacción entre el sujeto y las condiciones de la escolarización. Es un riesgo que se produce en la escuela, no que el niño trae consigo. Esto nos da un poder de acción enorme. No podemos cambiar la historia de vida de un niño, pero sí podemos cambiar las condiciones en el aula y la escuela. En este caso, la autora nos pone ejemplos muy claros. El riesgo para un niño con sobreedad no es su edad. La edad es solo un dato. El problema es la falta de flexibilidad del sistema escolar graduado, que no tiene un lugar para él y lo termina excluyendo. El riesgo para un adolescente que es madre no es ser madre, sino la incapacidad de la escuela para ofrecerle horarios flexibles o un apoyo que le permita continuar sus estudios. Es decir, el riesgo es un problema de la institución, no del individuo. Es un cambio de mirada radical. Nos obliga a dejar de usar categorías de alumnos en riesgos para usar las de escuelas en riesgo de exclusión. Porque la que está en falta es la institución, no es el sujeto. Y eso nos pone a nosotros en un lugar de agentes de cambio. No se trata de salvar al niño, sino de transformar la escuela para que el fracaso deje de ser una opción. Me parece que esta es la gran conclusión. La invitación de Terry es dejar de usar la psicología como una coartada, como dice ella, para justificar que los problemas del sistema educativo son problemas de los alumnos. No podemos seguir con esa lógica. Totalmente. Es un texto que nos da herramientas teóricas para cuestionar y para actuar. Porque una vez que entendemos que el fracaso se produce en la escuela, el siguiente paso es pensar, ¿qué hago yo como futura docente para que esto no ocurra? Nos da una responsabilidad profesional que va mucho más allá de dar clases. Y me parece que el mensaje final es un llamado a la responsabilidad docente, a entender que somos agentes de cambio y que nuestra práctica diaria, nuestra forma de evaluar, de vincularnos, de organizar el aula, tienen un impacto directo en la trayectoria de nuestros estudiantes. Este es un texto que nos deja una hoja de ruta para el futuro. Un futuro donde el fracaso escolar sea una excepción y no una regla. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Antonella y Berenice, por esta valiosa conversación. Gracias, Bianca, por el espacio. Chao. Muchísimas gracias a vos, Bianca, por el espacio. Chau, chau. Nos llevamos reflexiones muy importantes para seguir formándonos y mejorando nuestras prácticas. Hasta la próxima. Esto fue Aula en Voz Alta.